Hermanos, vayamos, busquemos Hechos 6, los versículos del 8 al 15. Hechos 6, versículos del 8 al 15. Y recibamos la palabra de Dios, toda poderosa, inerrante y perfecta. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Esta es palabra de Dios. Oremos. Señor y Padre eterno, Padre bueno y misericordioso, Padre santo, no somos dignos para leer tu palabra, Señor. No somos dignos para entender tu palabra, Señor. No somos dignos de ninguna manera para extraer tu mensaje de tu palabra, Señor. Pero te pedimos que por tu misericordia, tu favor, tu amor y tu gracia nos permitas comprender tu mensaje que vienen en estas líneas que tú has escrito en tu libro, Señor. Bendito Señor, reargulle el corazón de cada uno con este mensaje y ayúdanos, Señor, a todos a crecer en ti todos los días que escuchemos tu palabra. Te lo pedimos, Señor hermoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien, hemos venido estudiando el libro de Hechos sistemáticamente y expositivamente, como se debe leer un libro de la palabra de Dios. El jueves decíamos que muchos teníamos anteriormente la costumbre de coger la Biblia ruleta, donde cayera el dedo, ahí leíamos. Y si no nos agradaba lo que leíamos, volvíamos a girar la ruleta hasta que cayera en donde nos agradaba. Tristemente estábamos mal enseñados. Tristemente no nos habían enseñado que para aprender hay que tener un orden. Y para aprender lo que dice el libro de Dios hay que leerlo en orden. Pues bien, hemos venido estudiando esta iglesia primitiva. Hemos venido estudiando cómo la iglesia primitiva nació, creció, ¿está lloviendo? Sí. Duro. Nació, creció y se desarrolló, ¿cierto? Vimos al comienzo que fueron obedientes, porque el Señor le dijo: esperen en Jerusalén hasta que sean bautizados por el Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo haga presencia en ustedes. Fueron obedientes. Lo que implica que una iglesia del Señor Jesucristo debe ser obediente a su palabra. No actuar como se le antoje a sus líderes ni a sus miembros. Si hay algo en contra de la palabra de Dios que se exponga en esta iglesia, el creyente que está comprometido con la palabra de Dios tiene que oponerse. Porque los líderes, los pastores, diáconos no son dueños de la iglesia, es el Señor Jesucristo. Entonces lo primero que nos enseñó Hechos fue la obediencia a la palabra de Dios. Y ellos esperaron en el aposento alto. Y hermanos, recordemos una cosa: estaban siendo perseguidos.
porque los del Sanedrín querían exterminar todo el legado del Señor. Estaban siendo perseguidos y ellos temían por su vida, pero aún así no se fueron de Jerusalén. Entonces también nos muestra la confianza que tenían en el Señor. Y bueno, ellos tuvieron una gran ventaja, ¿no? Lo vieron resucitar, lo vieron resucitado. O sea, nosotros, el Señor por eso dice, le dijo a Tomás, bendito todos los que creen sin ver, porque nosotros creemos en Él y no lo vemos, ¿cierto? Benditos somos por causa de que lo creemos sin ver. Después en el aposento alto se les apareció y fueron bautizados en el Espíritu. Ya hemos dicho, el bautismo en el Espíritu es una vez y para siempre. Es cuando venimos de muerte a vida, cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y Él nos da una nueva vida. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando nos declara justos y nuestros pecados son perdonados. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. No es hablar en lenguas, no es sacar demonios, no. El bautismo del Espíritu Santo es cuando venimos de muerte a vida, una vez y para siempre, para el verdadero creyente, ¿cierto? Pero no solamente los bautizó en el Espíritu Santo en el aposento alto, sino que los llenó del Espíritu Santo, le dio llenura del Espíritu Santo. Y también concluimos que la llenura del Espíritu Santo es una capacitación especial del Espíritu Santo para una obra especial que Dios le manda al que lo llena con su Espíritu, ¿cierto? La llenura del Espíritu Santo no es que el Espíritu Santo venga a posar en nosotros, porque eso pasa en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento el Espíritu Santo al creyente Dios lo sella con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a vivir en él, ¿cierto? Esta llenura del Espíritu Santo habla por un trabajo específico. ¿Cuál trabajo específico tenían los apóstoles y todos los discípulos que estaban en el aposento alto? Compartir el Evangelio con todo el pueblo que se encontraba en Jerusalén. En Jerusalén recordemos que se encontraba pueblos ¿de dónde? Se encontraba pueblos de diferentes partes del mundo, porque los judíos tenían por costumbre que para la Pascua venían a Jerusalén. Y recuerde que en la Pascua fue que mataron al Señor Jesucristo. Se le llama Pentecostés a ese evento. ¿Por qué? Porque era una fiesta que ocurría 50 días después de la Pascua. Pentecostés habla de 50, ¿cierto? 50 días después de la Pascua hacían una fiesta solemne el pueblo de Israel. Entonces por eso todavía pueblo de muchas partes, porque habían venido para la Pascua y se habían quedado. Porque entonces Dios los capacita con su llenura del Espíritu. ¿Para qué los capacitó a los del aposento alto? Para que dieran el Evangelio a todos los que se encontraban. Y es ahí donde nace, o ese momento les dio el don de lenguas. Pero el don de lengua no como lo conocemos ahora, no como conocemos ese balbuceo sin ninguna coherencia de palabras que no tienen ningún sentido. La Biblia es clara, el don de lenguas era hablar un idioma que ellos no conocían, ¿cierto? Hablar un idioma que ellos no conocían, pero era un idioma conocido, porque pertenecía a una región del mundo de los habitantes de esa región del mundo. Entonces todos hablaron en lenguas. ¿Y cuál fue el testimonio de los del pueblo? Están hablando en mi lengua, les entiendo. Entonces eso fue una llenura del Espíritu con ese propósito. Llegar al corazón de las personas que estaban en Jerusalén, que tenían su propio idioma, ¿cierto? Más adelante, en la historia de lo que hemos visto, vimos también cómo Juan y Pedro y Juan habían sido detenidos por el Sanedrín, ¿verdad? Y cuando los dejaron en libertad, ellos fueron a donde los suyos. Determinamos en esa prédica, ¿los suyos quiénes eran? ¿Sus familiares? No. ¿A dónde los suyos eran? A la iglesia local de Jerusalén. Fueron a la iglesia local de Jerusalén. ¿Con qué propósito? Con manifestarle cómo el Señor los había librado.
Y en vez de pedir al Señor que los ocultara, los escondiera, les quitaron los enemigos, ¿qué dijeron? Danos denuedo. ¿Qué es denuedo? Valentía. Danos valentía. Danos coraje para poder enseñar la palabra de Dios. ¿Cuál era la advertencia del Sanedrín? O se calla, los castigamos más duros. ¿Y qué dijeron ellos? Danos denuedo. Sabían que venía más persecución, sabían que venía más violencia contra ellos. Claro que se lo sabían, ¿cierto? Pero en vez de orar como uno oraría en esta época, como vivimos en la comodidad que vivimos, uno oraría: Señor, guárdame a estos que son enemigos de tu evangelio. No, ellos dijeron: danos valentía, danos valor, esfuérzanos para seguir predicando tu evangelio. ¿Y sabe dónde lo vemos en la actualidad, esos hermanos que piden por denuedo? En los sitios donde hablar de Jesucristo es sinónimo de muerte. 40 días nos enseñó el pastor Jorge de que es la expectativa de vida de un creyente donde hay persecución cristiana, en África, donde hay persecución cristiana. 40 días de vida después de decir: yo soy creyente, y meter y confirmar su fe en las aguas del bautismo. 40 días. Hermano, nosotros vivimos en una comunidad que yo creo que en la historia de la iglesia no se ha vivido, en la comodidad que vivimos nosotros, porque a través de toda la historia de la iglesia, como vamos a ver hoy, ha habido persecución contra la palabra del Señor Jesucristo. Pero entonces ellos pidieron eso y Dios se los concedió, ¿verdad? Vemos entonces que al final, cuando todos los apóstoles son también retenidos, ya no son Pedro y Juan solamente, sino los 12 fueron retenidos por el Sanedrín, fueron castigados, fueron violentados, fueron humillados. ¿Qué se hicieron ellos cuando salieron de ahí a esconderse? No, salieron con gozo. Salieron con gozo de la presencia de sus castigadores por haberse sido tenidos en cuenta dentro del martirio de Jesucristo también. Hermanos, si nosotros hay veces renegamos del Señor porque nos duele una muela, estos hermanos fueron masacrados porque 39 latigazos de disciplina que daba el Sanedrín dejaba a los que recibía ese castigo hospitalizados, incapacitados. Y ellos quisieron al día siguiente estar en el templo, y no solo promovieron la enseñanza en el templo, sino que los motivó a enseñar en las casas, hermanos. Nosotros, ante cualquier dificultad que tenemos, renegamos del Señor. Nosotros, ante cualquier dificultad que tenemos, nos callamos. Nosotros, ante cualquier burla que nos hagan en nuestro entorno, cerramos nuestra boca. La enseñanza de la iglesia primitiva es de valor y de valentía. Ellos no se callaron. Ellos, por el contrario, ante esa persecución, nos dijeron: nos pegaron, nos castigaron, que no hablemos más del Señor. En la mañana del siguiente día estaban enseñando en el templo. Y no era el templo escondido en un barrio donde nadie se iba a dar cuenta, no. Era el templo de Jerusalén, donde los mismos verdugos de ellos se encontraban. Démonos cuenta el compromiso de esta iglesia. ¿Por qué la iglesia del Señor Jesucristo existe? Por ese amor, esa entrega y ese compromiso de esos primeros discípulos que tuvo la iglesia. Y también vimos que después de eso, la iglesia creció a tal punto que ya era insostenible para los 12 cuidar de la gente. Y las clases, el sermón anterior, vimos lo que leímos del 1 al 5. Los griegos se empezaron a quejar de la desatención de sus viudas, ¿cierto? Y los 12 dijeron: nosotros no podemos dedicarnos sino a estudiar la palabra y a enseñarla. Entonces, escojan entre ustedes 7 personas para que sirvan. Pero aún ahí nos muestra
una enseñanza para nuestra iglesia. 7 personas que sirvan. No los más carismáticos, no los más económicamente bien posesionados, no los más atractivos, no. 7 personas con unas características definidas, y era para servir a la mesa. ¿Qué características debía de tener? Varones, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Primero, buen testimonio. No cualquiera puede servir a la mesa del Señor. No cualquiera puede ser usado para ser visible en el Señor. Debe ser una persona de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cuál era la labor que iban a hacer ellos? Servir a las mesas. Servir a las mesas. Eso implica que los que sirvan en una iglesia del Señor Jesucristo deben cumplir con esos rasgos. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué significa lleno del Espíritu Santo? Hermanos, que esté dando fruto. Que el fruto del Espíritu se note en su vida. Que si era, ya no es. Si era tomatrago, ya no es. Si era mujeriego, ya no es. Pero no solo que se haya apartado de eso, sino que de su palabra salga una persona que da testimonio de su relación con Cristo. Eso es lleno del Espíritu. ¿Y sabiduría? Pues que le teme a Dios para no estar viviendo en pecado. O sea, esos son los requisitos para una persona que quiera servir en una mesa del Señor Jesucristo. Por eso es que aquí yo he guardado mucho el púlpito. Y aquí, como se dan cuenta, todo lo hacemos por un video. Todas las adoraciones las hacemos por un video que ponemos. Porque el que se pare a dirigir nuestra adoración delante de nosotros es una persona que cumpla con estas cualidades. Tenga buen testimonio, sea lleno del Espíritu Santo y muestre sabiduría. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nos está conduciendo a alabar al Señor, y no es poca cosa eso. Dentro de esos 7, también la clase anterior nos habló, porque muchos dicen, ay, pero esas iglesias bautistas reformadas, esas iglesias reformadas hablan de membresía, y eso membresía, ¿para qué? Todos creemos en Cristo y nos reunimos ahí, ¿para qué? No, la membresía tiene derechos y obligaciones. Y es necesaria. Y si se dieron cuenta, ¿a quién le habló los 12 para que consiguiera los 7? Para que escogiera los 7. A la membresía. Le dijo, ustedes, ¿quiénes? Los miembros de la iglesia, escojan. La membresía es necesaria en una iglesia del Señor Jesús. Si ven ahí, está claro. Líderes, diáconos e iglesia. La iglesia es la encargada de saber quién entra o quién sale del cuerpo de Cristo. Saber quién está capacitado para dirigir la iglesia. Es un compromiso grande. La gente que aspira, de los que están aquí, que están aspirando a estar en la membresía de la iglesia, deben de entender que no es una moda. Deben de entender que es un compromiso que demanda que usted entregue su vida para la iglesia. Si usted no está de acuerdo con eso, no se meta a ser miembro. Sea oveja toda la vida. Sea visita toda la vida. No se meta a ser miembro, porque ser miembro tiene una responsabilidad grande con el cuerpo de Cristo. Ser miembro es entregar la vida al servicio de Cristo. Y el que no esté preparado para eso, es mejor que no lo haga. No tome el cuerpo de Cristo como juego. Porque es el cuerpo de Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Ellos, los que se comprometieron, dijeron, estos 7 cumplen con estos dones, con estos atributos que ustedes pidieron. Y los apóstoles dijeron, ok, e impusieron manos sobre ellos y ellos se pusieron a servir. Hasta ahí va nuestra historia. Perdonen por la introducción un poco larga, pero es necesario que entendamos el contexto para comprender el mensaje. Amén. Bien.
Entonces la palabra del Señor nos indica, nos va a hablar de Esteban, el primero que escogieron. Y nuestros postulados son, primero, un discípulo ejemplar, si se dan cuenta. ¿Quién es ese discípulo ejemplar? Un Esteban. Y un Esteban tiene cualidades y entrega completamente ejemplares. Por eso es el discípulo ejemplar. Un discípulo ejemplar, el primer enunciado sería: un discípulo ejemplar está lleno de gracia, poder y sabiduría. Vamos a leer, para desarrollar ese punto, los versículos del 8 al 10. Versículos del 8 al 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Amén. Esteban, el hombre que fue escogido para servir a las mesas. El hombre que fue escogido para servir a las mesas. Tenía unas tareas administrativas que eran humildes y necesarias para la iglesia del Señor. Pero si nos damos cuenta, Lucas resalta algo bien importante de Esteban. No solo que era un hombre lleno de los requisitos que los apóstoles habían puesto: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, sino que además empieza Lucas hablando del perfil de Esteban. También era lleno de gracia y de poder. Lleno de gracia y de poder. Y habla de los poderes que tenía Esteban. Hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Mejor dicho, sanaba enfermos y hacía milagros. El que había sido escogido para servir a la mesa, sanaba enfermos y hacía milagros. Porque Dios no limitó a Esteban a la tarea para que le fue nombrado. Lo usó según la plenitud que había en él, la entrega, la dedicación, el esfuerzo de mantenerse en el camino del Señor. Esa misma expresión de gracia y poder había descrito solamente antes a los apóstoles en Hechos 4:3. Dios bendijo la obra de este servidor de mesas exactamente igual que la de los 12. O sea, Dios, imagínense el corazón tan entregado de Esteban, que fue nombrado para atender mesas, pero Dios, al ver su corazón tan comprometido con él, lo usó para hacer prodigios y señales. Y vemos una cosa después. ¿Qué podemos ver después? La gente, cuando no está en el Señor, se opone a cualquier evidencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cierto? La iglesia, la gente que está a nuestro alrededor, nos tildan de locos, nos tildan de retrógradas, nos tildan de manipulables, mentalmente débiles, ¿cierto? Porque son incapaces de resistir lo que les mostramos. Son incapaces de resistir lo que nuestra vida les evidencia. Eso hicieron con Esteban. Esteban era una persona, como lo escribe el texto, era una persona completamente admirable. Pero no solamente para la iglesia que lo conocía, sino también para los que no los conocían, porque dice, hacía prodigios y milagros. ¿Entre dónde? El pueblo. No decía en la iglesia, decía en el pueblo. O sea que esos prodigios y milagros era conocido para todo Jerusalén. Es como los milagros y prodigios que hacía Pedro, que su sombra sanaba a los enfermos. Eso se tuvo que haber divulgado como pólvora. Se tuvo que haber expandido, mejor dicho, en toda Jerusalén. Oh, Pedro, la sombra de Pedro. Mira, llevé a mi hermana, estaba enferma y la sombra de Pedro la sanó. Eso no se queda solamente en un episodio familiar. Eso se vuelve
hablemoslo claro, un rumor en toda la ciudad, ¿cierto? Pero si Lucas nos está diciendo que Esteban hacía prodigios y señales entre el pueblo, implica también que esos milagros no eran en secreto, eran conocidos por todo el pueblo, ¿cierto? Estamos claros en eso. Esteban no era un hacedor de milagros anónimo, sino era un hacedor de milagros conocido. Pero los que son en contra del Evangelio, en contra de todas las cosas que Dios nos muestra, siempre se van a oponer. Ellos pudieron haber visto que un enfermo, Esteban de alguna forma lo sanó. De pronto un enfermo hasta de conocido de ellos. Porque todos estos eran judíos. ¿Quién era? Porque la Biblia dice de la sinagoga de los libertos. Los libertos se le nombró a esa sinagoga. ¿Por qué? Porque eran judíos griegos. Acuérdense de lo que hablamos la semana pasada. Eran judíos griegos, ¿cierto? Que habían sido libertados. Por eso se llama de los libertos. Y con tener esa condición de ser judíos griegos, ellos no participaban mucho del templo. Participaban en sinagogas. Recuerde que el acceso al templo está restringido para todo lo que no fuera judío, ¿cierto? Ustedes recuerdan que Pablo tuvo problemas con Timoteo por llevarlo a Jerusalén, porque no lo querían dejar entrar al templo porque Timoteo era judío, ¿cierto? Entonces ellos, perdón, Timoteo era griego, sorry. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos eran sus mismos coterráneos, porque la semana pasada concluimos que los 7 eran griegos, ¿cierto? Eran judíos griegos que se habían convertido. ¿Por qué? Porque sabiamente el Señor determinó que el grupo que se estaba quejando lo representaran personas del mismo grupo. O sea, los 7 que escogieron, los de la iglesia, fueron 7 griegos. O sea, Esteban era uno de esos griegos. Y seguramente antes de convertirse participaba de esa sinagoga. O en otras palabras, eran conocidos de él. Y eran gente que tal vez anduvo con él anteriormente. Pero ellos se le opusieron. Porque así es, este mundo se opone a la palabra de Dios. La oposición vino de la sinagoga de los libertos, descendientes de judíos capturados por Roma en el año 63 a.C., junto con judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Eso eran todos los que se le oponían a Esteban. Representantes de todo el mundo mediterráneo reunidos en Jerusalén. Disputaron con Esteban sobre asuntos doctrinales, defendiendo celosamente la ley, el templo y las tradiciones. Y el resultado fue contundente. ¿Qué dice el versículo siguiente? Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Si se dan cuenta, ahí no, el espíritu no es el espíritu de sabio ni de nada. Cuando ustedes vean en la palabra de Dios, la palabra espíritu, en mayúscula, con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Entonces, si ustedes ven, dice, no podían resistir a la sabiduría y el Espíritu con que hablaba, o sea, el Espíritu Santo con que hablaba. Y esto lo vemos en Lucas 21:15. Yo daré palabra, dice el Señor, y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contender ni contradecir todos los que se opongan. Esa es una de las promesas que en Esteban vemos cumplidas, ¿cierto? ¿Quién dio esa promesa? El Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo? Yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Hermanos, cuando hablemos de parte del Señor, así sea con, ¿cómo es que llama este multimillonario que llevó los 3 billones? Elon Musk, que el día me dio una tristeza. Dice que un post de unos creyentes cristianos, según ellos,
tuvieron la oportunidad de hablar con Elon Musk en su podcast, y si son abiertamente cristianos, y si Elon Musk fue allá, es que estaba abierto que le hablaran. No, parecían gaticos así como encogidos porque estaba Elon Musk ahí. Pero ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Hermanos, uno tiene al presidente de este país y tiene la oportunidad de presentarle el evangelio, lo tiene que hacer. Y no se preocupe porque usted ve a ese hombre más sabio, más inteligente, más valiente que usted. Usted tiene el poder de Dios en sus palabras que todo ser humano necesita escuchar. O sea que no nos achiquemos. Hablemos con denuedo, con valentía de la palabra de Dios ante cualquier persona, porque todo mundo necesita de la palabra de Dios. Confrontar su vida eterna, que es lo más importante. Yo ya le hice el cuento a ustedes que hace como un mes alguien me dijo que hablara con una persona de muy buen ingreso allá en Colombia y que quería que yo orara, dizque por él, para que se salvara su matrimonio y la mujer volviera a su casa. Lo primero que le dije, hermano, si vienes por oración, yo no tengo ningún poder para orar por ti. Yo lo que te puedo presentar es lo que te hace falta, y es salvar tu alma. Y así le dije y le presenté el evangelio. Ya que él haya hecho caso o no, no sé. Pero está en él. Ya después de conocer la verdad, venir a los pies de Cristo no. ¿Cierto? Si el Señor así se lo determina. ¿Verdad? Pero ante nadie nos tenemos que arrugar. Perdónenme la expresión colombiana. Ante nadie nos tenemos que arrugar. Nadie en este mundo, por mucha posesión económica, por mucha imagen que tenga, por mucho que sea, es más que un hijo de Dios. Es más que un hijo de Dios. Y si usted no se ve así, pídale al Señor que le muestre lo que usted es en Él, para que le dé esa valentía, ese denuedo de hablar con el que sea. ¿Por qué? Porque no va a hablar usted, va a hablar el Espíritu Santo. Lo que dice el Señor, Lucas 21:15: yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Esta es la primera marca, hermanos, de un discípulo ejemplar. No se distingue por el título que ostenta, sino por la plenitud de Cristo, que otros no pueden refutar ni imitar. Amén. Imaginémonos, un hombre nombrado para repartir pan terminó predicando con tal sabiduría que los eruditos de 4 regiones del imperio no pudieron contra él. ¿Eso lo hace a él Super Esteban? No. Lo hace a él un hombre humilde y humillado ante Dios. Acuérdese lo que el Señor prometió también. De lo vil y menospreciado de este mundo tomará Dios a los sabios, tomará Dios para humillar a los sabios. Yo me siento vil y menospreciado. Vil y menospreciado. Yo no soy nada en este mundo. Y les estoy hablando de corazón, no es que es palabras de cajón. Yo le doy gracias a Dios cada vez que Él me permite presentar su evangelio. Pero le doy gracias a Dios también cada vez que me permite hablarle a la gente que se cree sabia con la sabiduría de Dios. La sabiduría de este mundo es las riquezas. La sabiduría de este mundo son las posesiones. Pero eso no es nada en el reino de Dios. Amén. Entonces tengamos en cuenta eso, hermanos. Nosotros no dependemos de hombre alguno, dependemos de Dios. El segundo enunciado que tenemos es: un discípulo ejemplar enfrenta la mentira como la enfrentó su maestro. Leamos los versículos del 11 al 14. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soleviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas.
y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Los contrarios al evangelio, que los encontramos todos los días, cuando no pueden vencer con argumentos, recurren a la mentira. Amén, ¿sí o no? Es así los contrarios. Ay, pero usted tan creyente, usted que no pierde el domingo. Y aquel día lo vi de mal genio. Usted tan creyente, usted que... pero lo vi que iba como a alta velocidad. Iba como a alta velocidad en la autopista. Siempre le buscan el pero. ¿Y siempre es para qué? Para que la presentación del evangelio quede al nivel de ellos. ¿Ven? Eso es lo que pasa. Al no poder refutar a Esteban en debate abierto, sus opositores cambiaron de estrategia. Sobornaron. Si ustedes leen la palabra ahí, el 11 empieza con eso. Entonces sobornaron a unos. O sea, ni siquiera tenían aliados, los compraron. Ni siquiera tenían aliados, los compraron. A hombres que para que testificaran falsamente. La acusación era gravísima. Una blasfemia en ese momento era la muerte. En ese momento blasfemar, es más, los judíos tenían tantas reglas de blasfemias que decir el propio nombre de Dios era blasfemia y era causal de muerte. Por eso es que en la palabra de Dios aparece no el nombre de Dios, sino aparece una traducción del griego y otra traducción de las 4 letras que representan el nombre de Dios. Jehová y Yahvé, ¿cierto? Son el nombre de Dios que la cultura judía le dio. También le decía Yahvé Chiré, Yahvé Rafa, o sea, de acuerdo al uso, mejor dicho, al uso no, a la búsqueda del Señor, le daban un nombre. Pero ellos eran tan estrictos en las herejías que cualquier cosa, básicamente, si era herejía, era muerte. Entonces, ¿cuánto más que venga y digan unos que habían habido hablar blasfemia contra Moisés y contra Dios? Para los judíos no había otra más persona fuera de Dios que Moisés y que Abraham, ¿cierto? Pero la ley venía de Moisés, por eso ellos los tenían en alta, pero alta, casi que al nivel de Dios. El que hablara mal de Moisés estaba blasfemando contra Dios. Entonces, si se dan cuenta, el cargo que le inventaron a Esteban no era menor, era un cargo de muerte, ¿cierto? Y eso lo pueden ver ustedes en Levítico 24:16. Soliviantaron, excitaron, promovieron, estimularon al pueblo, a los ancianos y a los escribas, para que arrestaran a Esteban. Y este Esteban fue llevado al Sanedrín. Ya es la tercera vez que discípulos del Señor llegan al Sanedrín, ¿verdad? Ya no era Pedro y Juan ni los apóstoles, sino uno de sus discípulos que estaba al frente del Sanedrín. Vemos entonces que Esteban transitó, podemos decir que casi que el mismo camino que el Señor Jesucristo, en que lo acusaron de blasfemia, le compraron personas que mintieron para que lo juzgaran. Eso le pasó a Esteban. Ese es el patrón que Satanás tiene para dañar el pueblo de Dios. Falsos testigos, cargos inventados, acusaciones de querer destruir el templo. Es exactamente lo mismo que sufrió Jesús en su propio juicio. Y esto lo pueden encontrar en Mateo 26, 59, 66. Los acusadores incluso distorsionaron una promesa real que Jesús había hecho, que si se destruía el templo de su cuerpo,
Él lo levantaría en 3 días, como dice Juan 2:19, convirtiéndolo en una amenaza terrorista. Notemos también el desprecio deliberado en su lenguaje. Ese Jesús de Nazaret. No el Señor como debería de ser, no el Cristo. Eso era un insulto de los judíos hacia el Señor. El texto dice que este hombre no cesa de hablar para blasfemar. Era la acusación, ¿no? No cesa de hablar para blasfemar. Es una evidente exageración porque Esteban estaba proclamando las buenas nuevas acompañada de grandes milagros. Un discípulo ejemplar no es inmune a la calumnia. Al contrario, la calumnia suele ser la prueba de que está haciendo algo que el infierno no puede tolerar. Hermanos, cuando hablen de usted y usted sea ejemplo y usted esté caminando en la verdad del Señor, no se preocupe. No se preocupe. El Señor dijo que eso vendría para sus seguidores. O sea, que no nos preocupemos. Bueno, les digo, nosotros en realidad en este país, más allá de que se burlen de nosotros, más allá de que nos traten como nos traten, que nos ignoren, porque las familias, cuando uno era tomatrago, cuando uno era mujeriego, cuando uno era una persona indeseable, era el de las fiestas y el de las reuniones que no faltaba. Pero ahora, si uno profesa a Cristo y cuando uno se reúne con ellos, les habla del Señor, lo tachan. Ya no es una persona grata. Los amigos y las familias hacen eso, ¿cierto? Pues démonos cuenta de una cosa. Si eso están haciendo, es que realmente están viendo a Cristo en nosotros y no lo pueden soportar. Amén. O sea que en vez de ser de tristeza, debe ser de gozo para nosotros. Porque se está evidenciando Cristo en nuestra vida y por eso el rechazo del mundo. Cuando usted lo acogen sin problema y usted no ve ningún rechazo por ser creyente, evalúe si su ejemplo no está siendo de estorbo para los demás. Porque el que es de verdaderamente de Cristo no es una monedita de oro, ni mucho menos algo que se pueda pasar tranquilamente. Por eso nos rechazan. Amén. Pero tenemos que tener misericordia. Porque es ahí donde tenemos que hacer como el Señor Jesucristo dijo. Si te golpean una mejilla, pon la otra. No significa literalmente una cachetada que recibamos. Porque el desprecio, el desdén y el abandono puede ser más duro que una cachetada. Pero aún así tenemos que velar por ellos y pedirle al Señor que tenga de ellos misericordia para que vengan a su reino. Amén. Jesús ya lo había advertido en Mateo 5:11. Bienaventurados sois. Busquemos Mateo 5:11, por favor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, cuando sufran persecución, recuerden que el Señor dijo que era bienaventurado y que de ustedes son el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, mintiendo, no que sea verdad, ¿no? No que nosotros nos demos de creyentes verdaderos y seamos peor que los inconversos, ¿cierto? Porque ahí estamos mintiendo, no hay un testimonio genuino, hay mentiras. Nosotros debemos de vivir conforme profesamos para que seamos tenidos en cuenta siempre por el Señor. Porque cuando somos mentirosos, Él no es amigo de la mentira. Amén. Entonces el Señor ya nos había dicho: bienaventurados los que sois, cuando sois por mi causa, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Qué es vituperar? Hablar mal de nosotros.
y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque cuando dicen toda clase de verdad y ellos no están mintiendo, sino que es lo que estamos reflejando, ahí sí tenemos que hablarnos nosotros. Amén. Y finalmente, un discípulo ejemplar refleja la gloria de Dios a los que nos rodean. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vieron el rostro como el rostro de un ángel. La única referencia que yo puedo hacer de ver el rostro de un ángel es cuando Moisés estaba en la presencia del Señor, que por la gloria del Señor su rostro le iluminaba. Y cuando él bajaba al pueblo, la gente temía porque su rostro le iluminaba por haber estado en la presencia de Dios. No en ninguna parte de la Biblia explica que eso es el rostro de un ángel. Pero la única referencia que tenemos es esta. El estar tan conectado con la gloria y con la presencia de Dios en su vida hizo que su rostro se viera como el de Moisés, iluminaba. ¿Cierto? Pero era un reflejo de su condición interior. Era un reflejo de su vida con el Señor. Por eso es que un discípulo ejemplar refleja la gloria de Dios en su vida. Refleja la gloria de Dios en su vida. Todos los que fijaron sus ojos en él vieron su rostro como el rostro de un ángel. No es una metáfora piadosa de Lucas. Recordemos que ahí seguramente estaba Pablo. Porque como vamos a ver la semana entrante, la semana entrante tenemos un pastor invitado, dentro de 15 días, como vamos a ver, por causa de Esteban, la iglesia empezó a cumplir la gran comisión. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. ¿Cierto? Hasta ahora solo estaban en Jerusalén. Pero Dios utiliza al que tiene que utilizar, al que tenga que utilizar para cumplir sus propósitos y sus decretos. Él dio una orden, se va a que cumplir. Empieza la persecución la semana entrante y eso lo vamos a empezar a ver. Pero ahí, en el momento que están apedreando a Esteban, estaba alguien que después tomó la batuta que tenía Esteban, el apóstol Pablo. Y seguramente como Lucas es el discípulo de Pablo, seguramente Pablo, de muy buena fuente, tomó cómo se le volvió la cara a Esteban en medio del concilio. O sea, Pablo seguramente estaba ahí en esa reunión y Pablo pudo ser testigo de primera mano de cómo el rostro de Esteban reflejaba la gloria de Dios. ¿Ven? Todo está conectado, hermanos. La gloria de Dios en nosotros se debe reflejar para que la gente que está alrededor de nuestra y que no cree, se inquiete al menos. Se inquiete, se pregunte. No por hacernos amigachos de la gente, entonces compartamos todo lo que la gente hace. Ay, no, es que para yo acercarme a ellos. Yo escucho la misma música puerca, asquerosa que ellos escuchan. Ay, pero es para acercarme a ellos. Yo escucho Bad Bunny y toda su porquería. Ay, es que tengo gente muy joven cerca. No. Ahí usted no está haciendo, no está mostrando a Cristo. Está mostrando su carnalidad que quiere ser aceptada en medio de un grupo. Si usted realmente ama la obra del Señor Jesucristo y usted es un testigo fiel de todo lo que Cristo ha hecho, porque a usted lo revivió y le dio vida nueva. Usted no puede esperar, ay, pero ¿qué enseño? Hermano, si usted es un verdadero creyente, usted puede contar, como dijo los apóstoles, no podemos callar todo lo que hemos oído, visto y escuchado. Y usted ha visto, oído y escuchado cómo Cristo ha transformado su vida. Tiene mucho de qué enseñar con su propia vida. Amén.
Entonces, hermanos, asumamos nuestra responsabilidad dentro del ministerio. Este hombre que fue escogido por la iglesia, Dios lo usó para propósitos mayores de lo que fue escogido. Por eso también nos habla de algo, hermano. Servir en la iglesia debe ser un anhelo de todos nosotros. Yo sirvo en la iglesia. Yo sirvo en la iglesia. Porque pararme aquí no es solo un privilegio, es una responsabilidad y también es un servicio. Pararme aquí y enseñar la palabra de Dios es un compromiso con ustedes. Pero sobre todo, es servicio al Señor. Todos debemos de anhelar de servir en nuestra iglesia. Ser ovejas sin estar sirviendo es por un tiempo, cuando es uno un bebé espiritual. No anhelar servir en la iglesia demuestra la edad espiritual de una persona, pero servir con gozo, porque el que sirve obligado, ¿de qué le sirve? ¿Verdad? El que sirve por apariencia, ¿de qué le sirve? Un hombre que fue llamado a servir las mesas es un hombre que Dios le dio sabiduría y poder para poder sanar enfermos, pero también para contrarrestar a los enemigos de la fe. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón para agradar a Dios, hermano, así no le agrademos al resto del mundo, estamos bien. Porque esta vida pasa, pero la eterna nos espera. Y si hemos sido falsos creyentes, será el lloro y el crujir de dientes, dice el mismo Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros necesita un cargo más grande para ser un discípulo ejemplar. Necesitamos estar más lleno del Espíritu de Dios para poder servirle donde nos ponga. Ahorita estamos escuchando unos himnos antiguos de una iglesia en Costa Rica que se llama Los Lagos. Los pueden encontrar así, himno Iglesia Bautista Reformada Los Lagos. No se encuentra en nuestro himnario, pero son unos himnos bien profundos. Y dice algo así como: yo comprendí que yo no debo escoger. ¿Quién soy yo para escoger? Solo mi Padre sabe lo que me conviene. Donde Él nos ponga, en lo que nos coloque, si lo hacemos de corazón para el Señor, se verán los frutos. Hermanos, dispongamos nuestro corazón, cada uno de nosotros, que esto no sea una enseñanza más, que sea una enseñanza que de verdad nos muestre que un discípulo ejemplar hace más que 1000 falsos discípulos. Amén. Oremos. Señor y Padre Santo, permítenos ser de ejemplo para muchos. Señor, trabaja en nuestra mente y nuestro corazón para vernos como tú nos ves, no como nosotros nos vemos, Señor. Si hemos nacido hace poco en el Evangelio, eso no es impedimento para servirte, ni mucho menos para despreciar lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Eso debe ser motivación para reconocer que necesitamos ser parte de tu reino, Señor. Y no cuando estemos en tu presencia, sino desde este lugar de la eternidad, Señor. Bendito Rey de Gloria, háblanos al corazón de cada uno de nosotros. Reargúyenos. Permítenos entender que las cosas de este mundo son completamente pasajeras, Señor. Hoy tenemos incluso y mañana no. Pero la relación contigo es para siempre y por siempre, Señor. Señor, que no haya nada que nos cambie nuestras prioridades y que nos lleve a cada día más comprometernos con ellas, Señor. Señor, que podamos llegar a ser ejemplo a otros. Qué bendita gloria es que tú nos das cuando por el testimonio nuestro
Hombres y mujeres y familias enteras se rinden a tus pies, Señor. Señor bendito, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino ten en cuenta el anhelo que tenemos de servirte. Ayúdanos a crecer en ti, Señor. Señor, yo te pido por aquellos que no se han convertido completamente en el Señor, que no se han convertido en el Señor, que estén aquí. Te suplico que les tengas misericordia. Te suplico que los lleve a orar, que necesitan de ti y a entregarse por completo a ti, Señor. Y los que tú en tu misericordia nos has llamado y hemos respondido a tu llamado eficaz, permítenos seguir creciendo en ti para servirte, no para nuestra gloria, sino para la tuya, amado Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.